Hay algo que llevas haciendo toda tu vida, convencido de que es lo correcto, y que en este preciso momento podría estar inflamando tu cuerpo desde adentro. No te estoy hablando de azúcar, no te estoy hablando de ultraprocesados, te estoy hablando de algo que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina. Algo que le has recomendado a tu madre, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo como el epítome de la alimentación sana. Te estoy hablando del aguacate. Y antes de que cierres esto pensando que exagero, quiero que te quedes conmigo los próximos minutos, porque lo que estás a punto de descubrir no lo vas a encontrar en ninguna de esas cuentas de nutrición que te dicen que comas más verde sin explicarte el por qué. Esto es diferente. Esto es la diferencia entre comer aguacate y que te nutra, o comer aguacate y que te destruya. Y lo más perturbador de todo es que ambas cosas pueden pasar con exactamente el mismo aguacate, dependiendo de decisiones que tomas en tu cocina cada día sin darte cuenta. Permíteme empezar con una pregunta que quiero que tomes en serio. ¿Alguna vez has comido aguacate, quedado satisfecho en el momento, y horas después sentido una pesadez extraña en el abdomen? Quizás gases, hinchazón o una especie de torpeza digestiva que no logras explicar, o tal vez esa sensación difusa de inflamación en las articulaciones que aparece y desaparece sin causa aparente, que los médicos atribuyen al estrés o a la edad. Si alguna de estas cosas te resulta familiar, necesito que escuches lo que voy a decirte ahora, porque hay una probabilidad muy alta de que esa molestia no provenga de lo que sospechas. Proviene de uno de los alimentos que creías más inofensivos del mundo. El aguacate tiene un problema, y ese problema no está en el aguacate en sí mismo, sino en la enorme distancia que existe entre lo que el aguacate puede hacer por tu cuerpo cuando se consume de la manera correcta y lo que le hace a tu cuerpo cuando lo consumes de las formas en que la mayoría lo consume hoy. Esa distancia, ese abismo entre el potencial curativo y el daño real es lo que vamos a explorar hoy. Con ciencia real, con mecanismos reales, con soluciones prácticas que puedas aplicar desde esta noche cuando llegues a tu cocina. Pero primero, para entender el problema, necesitamos entender qué es realmente el aguacate a nivel molecular, porque esto no es un debate filosófico sobre si las frutas son buenas o malas. Esto es bioquímica. Esto es lo que ocurre dentro de tu cuerpo a nivel celular. Y entenderlo cambia todo. El aguacate, a diferencia de casi cualquier otra fruta que conoces, no es una fuente primaria de azúcares ni de almidones. Es una fuente de grasa. Aproximadamente el 75% de sus calorías provienen de lípidos, y dentro de ese perfil lipídico, la estrella es el ácido oleico, una grasa monoinsaturada de cadena larga que comparte su estructura química con el componente más valioso del aceite de oliva virgen extra. Y aquí está la primera cosa que la mayoría no te dice. Esa grasa es extraordinaria precisamente por su estructura química, pero esa misma estructura la convierte en extremadamente vulnerable a un proceso que los químicos llaman oxidación lipídica. ¿Qué es la oxidación lipídica? Imagina que cada molécula de ácido oleico en el aguacate es como una cadena de eslabones perfectamente unidos, flexible, fluida, capaz de integrarse en las membranas de tus células y hacer que funcionen mejor, de modular señales inflamatorias, de alimentar tu cerebro con la energía que necesita. Ahora imagina que esa cadena entra en contacto con oxígeno en condiciones de calor o estrés mecánico. Los eslabones empiezan a romperse, y cuando se rompen, no desaparecen simplemente. Se transforman en subproductos reactivos, compuestos que en química se llaman aldehídos y peróxidos lipídicos, que circulan por tu sangre como pequeñas granadas de mano a nivel microscópico, bombardeando las paredes de tus arterias, perturbando las membranas de tus células, desencadenando cascadas inflamatorias que tu cuerpo lucha por apagar. Lo que era un antiinflamatorio se ha convertido en su opuesto exacto. Y lo más cruel de todo esto es que desde afuera, el aguacate cocido se ve igual. Quizás hasta huele bien, y tú lo comes sin saber lo que le ocurrió a su estructura interna. Hablemos del escenario que más me preocupa porque es el más común. Las redes sociales llevan años viralizando recetas de aguacate al horno. Aguacate relleno de huevo, horneado durante 20 minutos a 200 grados. Aguacate a la plancha, aguacate frito en air fryer, chips de aguacate deshidratado al horno. Son recetas que visualmente se ven preciosas, tienen millones de visitas. Las comparten personas con cuentas de bienestar y fitness, personas que genuinamente creen que están haciendo algo bueno. Y el problema no es la intención, el problema es la física y la química, que no negocian con las intenciones. A 200 grados centígrados, las grasas monoinsaturadas del aguacate no simplemente se calientan,
se someten a un proceso acelerado de peroxidación. La vitamina E, que es el antioxidante liposoluble más abundante en el aguacate, y cuya función biológica es precisamente proteger esas grasas de la oxidación, se degrada a temperaturas superiores a los 140 grados. Desaparece, se destruye, y sin ese escudo protector, las grasas quedan completamente expuestas al daño oxidativo. El resultado es un alimento que ha perdido no solo una fracción de su valor nutricional, sino que ha generado activamente compuestos que tienen que ser procesados y neutralizados por tu hígado. En una comida ocasional para una persona joven con un hígado sano, esto podría no ser un problema grave, pero si eres alguien que ya tiene algún nivel de inflamación sistémica, si tienes síndrome metabólico, si tu hígado ya trabaja duro procesando otras toxinas del ambiente, si tienes más de 45 años y tus procesos antioxidantes naturales han empezado a disminuir, entonces cada vez que comes ese aguacate horneado, estás añadiendo una carga más a un sistema que ya está al límite. Hay algo más que ocurre cuando cocinas el aguacate que casi nadie menciona: el sabor. ¿Has notado que el aguacate cocinado adquiere a veces un sabor ligeramente amargo, casi metálico? Eso no es un error de la receta. Eso no es que hayas comprado un aguacate de mala calidad. Ese sabor amargo es la señal química de que las grasas se han degradado, de que los aldehídos que mencioné antes ya están presentes en concentraciones detectables por tus papilas gustativas. Tu cuerpo tiene esa capacidad de detectar el deterioro a través del sabor amargo o rancio, porque evolutivamente, consumir grasas oxidadas ha sido siempre una amenaza. Tu nariz y tu lengua intentan advertirte. El problema es que hemos aprendido a ignorar esas señales, a pensar que si algo está cocinado debe estar bien, que si está caliente debe ser seguro. La próxima vez que pruebes aguacate cocinado y notes ese amargor, escucha lo que tu cuerpo te está diciendo. No es la receta, es bioquímica básica hablándote. Ahora bien, el calor no es el único error, ni siquiera es el más frecuente. Hay otro problema que afecta a muchísimas personas, uno que tiene que ver con la impaciencia y que genera un tipo de inflamación completamente diferente pero igualmente real. Cuando vas al supermercado y ves aguacates, ¿qué haces? La mayoría los compra cuando están duros porque no sabe cuándo van a querer comerlos, y porque los maduros se ven un poco feos o están muy blandos. Luego llegan a casa, los guardan y 2 días después, cuando sienten ganas de comer aguacate, lo abren aunque todavía esté un poco firme, aunque la pulpa todavía tenga esa textura granulada en lugar de cremosa, aunque al cortarlo el color sea más amarillo pálido que verde mantequilla. Y ahí empieza el problema. El aguacate inmaduro tiene una composición química radicalmente diferente al aguacate maduro. No es el mismo alimento. Es literalmente una fruta diferente en términos de lo que hace dentro de tu cuerpo. En el aguacate que no ha completado su proceso de maduración, hay un compuesto llamado sorbitol que se encuentra en concentraciones muy elevadas. El sorbitol es un azúcar-alcohol que tu intestino delgado no puede absorber completamente. Es físicamente incapaz de hacerlo porque no tiene suficiente de la enzima sorbitol deshidrogenasa para procesarlo todo. Entonces, ese sorbitol llega al colon prácticamente intacto, y allí las bacterias de tu microbiota se lanzan sobre él en un proceso de fermentación agresiva. Gas, distensión, dolor abdominal tipo cólico. En algunos casos diarrea que puede aparecer en cuestión de horas y que puede ser intensa en personas mayores o con sistemas digestivos ya sensibles. Lo irónico, lo verdaderamente irónico de esta situación es que estás intentando comer sano. Estás eligiendo el aguacate conscientemente, quizás dejando de lado otros alimentos que te gustan más, haciendo un esfuerzo real por nutrir tu cuerpo. Y el resultado es que terminas con el abdomen inflamado, en el baño, preguntándote si tienes algún problema digestivo crónico. No es un problema crónico, es un aguacate verde que llegó a tu colon. Pero espera, porque la historia del aguacate inmaduro tiene otro capítulo. Existe en el aguacate una sustancia llamada persina. La persina es un compuesto antifúngico que el aguacate produce naturalmente para protegerse de hongos y bacterias cuando está en el árbol. En los animales domésticos, particularmente en perros, gatos, aves y caballos, la persina es directamente tóxica, puede causar daño cardíaco y problemas respiratorios graves. En humanos, el sistema digestivo adulto y sano puede manejar las cantidades de persina presentes en un aguacate maduro sin ningún problema. El aguacate maduro tiene niveles de persina significativamente más bajos porque durante el proceso de maduración, muchos de estos compuestos protectores se transforman y se reducen. Pero en el aguacate inmaduro, los niveles de persina son considerablemente más altos. Y en personas con estómagos sensibles, con gastritis, con intestino irritable, con sistemas inmunológicos que ya están trabajando al límite por otras razones, esa cantidad adicional de persina puede provocar una respuesta inflamatoria en la mucosa del estómago. No es una intoxicación dramática, no es algo que te mande a urgencias, es esa sensación difusa de malestar gástrico, esa piedra en el estómago que dura horas,
Esa incomodidad que interpretas como me cayó mal la comida sin identificar exactamente qué fue. Muchas veces fue el aguacate verde, y muchas veces lo seguirás comiendo sin conectar los puntos. Hay algo más que necesitamos hablar, algo que ocurre no antes de comer el aguacate sino después, durante el almacenamiento. Y esto es importante porque afecta a prácticamente todo el mundo que intenta comer aguacate regularmente. Abres un aguacate, usas la mitad, la otra mitad la guardas en la nevera. Si eres de las personas que ponen el hueso dentro creyendo que esto previene que se oxide, quiero decirte algo importante. El hueso no hace lo que crees que hace. El hueso solo protege la superficie de pulpa que está en contacto físico directo con él, que es una fracción mínima del total. El resto de la superficie cortada queda completamente expuesta al oxígeno, y lo que ocurre entonces es visible a simple vista. Esa coloración marrón que aparece en cuestión de horas no es solo estética, es la evidencia visual de un proceso llamado oxidación enzimática donde las enzimas polifenol oxidasas del aguacate reaccionan con el oxígeno del aire y transforman los compuestos fenólicos en pigmentos marrones llamados quinonas. Ahora bien, las quinonas en sí mismas no son necesariamente un veneno, pero son la señal de que las grasas que están debajo también se están oxidando, que la vitamina E se está degradando, que los carotenoides que dan al aguacate su poder antioxidante están desapareciendo. Lo que tienes en tu nevera al día siguiente ya no es el mismo aguacate que compraste. Tiene una fracción del valor nutricional original y tiene una cantidad superior de compuestos que tu hígado tendrá que procesar. No es catastrófico comerlo, pero si tu objetivo es que el aguacate trabaje para ti en lugar de contra ti, esa mitad oxidada que comes mañana no está cumpliendo ese objetivo. ¿Y cuál es la solución real para el almacenamiento? No el hueso, no el jugo de limón derramado por encima que tampoco penetra en la pulpa, sino crear una barrera física que limite el contacto con el oxígeno. Cubrir la superficie cortada directamente con film plástico, presionando para eliminar cualquier burbuja de aire. Mejor aún, guardar el aguacate ya convertido en guacamole con un poco de limón mezclado en toda la masa, porque el ácido cítrico sí actúa como antioxidante cuando está en contacto íntimo con cada parte de la pulpa. O simplemente planificar mejor y no abrir el aguacate hasta el momento de consumirlo. Esta última opción suena obvia, pero requiere aprender algo que en nuestra cultura de la inmediatez hemos olvidado casi por completo. Requiere aprender a leer la madurez de un aguacate sin abrirlo. Y esto, créeme, es un arte que cambia tu relación con esta fruta para siempre. Hay varios indicadores que puedes usar. El primero es el color. Las variedades más comunes como el Hass van cambiando de verde brillante a verde oscuro, y finalmente a casi negro cuando están en su punto óptimo. Pero el color por sí solo no es suficiente porque hay variedades que permanecen verdes incluso maduras, y porque la madurez puede variar según la temperatura a la que se almacenó el aguacate. El segundo indicador, y este sí es casi infalible cuando se hace correctamente, es la presión, pero no como probablemente lo haces ahora mismo. La mayoría aprieta el aguacate con los dedos en la parte central, y eso es un error por dos razones. Primera, esa presión puntual de los dedos crea magulladuras internas en la pulpa que aceleran el deterioro localizado. Segunda, la parte central siempre está más blanda que las extremidades porque está más cerca del hueso, que emite calor metabólico durante la maduración. Así que esa lectura no es representativa del aguacate completo. Lo que debes hacer es aplicar una presión suave y uniforme con toda la palma de la mano, cubriendo la mayor superficie posible, comenzando por la parte superior cerca del tallo. Si cede de manera uniforme bajo esa presión, sin hundirse dramáticamente en ningún punto ni estar rígido en otros, está en su punto. Si sientes que está completamente firme y no cede nada, necesita más tiempo. Si se hunde demasiado fácilmente o notas áreas que se sienten vacías o líquidas debajo de la piel, ha pasado su momento óptimo. El tercer indicador, y este es el menos conocido pero uno de los más fiables, es el tallo, el pequeño tallito seco que queda en la parte superior del aguacate. Si lo retiras con suavidad y la zona que queda debajo es de un color verde fresco o amarillo claro, el aguacate está en su punto o casi. Si está marrón o negro debajo del tallo, ya ha empezado a pasar demasiado. Si el tallo se resiste a salir y hay que hacer fuerza, todavía le falta. Ahora, ¿qué haces si compraste aguacates que todavía están verdes y duros y los necesitas para dentro de 2 días? El truco de la bolsa de papel es real y tiene una explicación científica sólida. Las manzanas, los plátanos, las peras y varios otros frutos producen de manera natural un gas llamado etileno. El etileno es una hormona vegetal gaseosa que actúa como señal química entre las frutas, diciéndoles literalmente que es momento de madurar. Cuando pones un aguacate duro en una bolsa de papel cerrada junto a un plátano o una manzana, ese gas etileno queda concentrado en el interior de la bolsa y el aguacate lo absorbe, acelerando sus propios procesos enzimáticos de maduración. El resultado es un aguacate que madura en 1 o 2 días en lugar de 3 o 4, y que lo hace de manera más uniforme,
reduciendo esos picos de sorbitol y persina que mencionamos antes. Una advertencia importante. No uses bolsa de plástico para este proceso. El plástico no permite el intercambio de gases secundarios que ocurren durante la maduración y puede crear un ambiente húmedo que favorece el crecimiento de hongos. La bolsa de papel es fundamental porque permite que el etileno se concentre mientras el aguacate respira a través del material. Quiero detenerme ahora en algo que no suele discutirse cuando se habla del aguacate, y es el concepto de carga total. El cuerpo humano no funciona en silos, no procesa los alimentos de manera individual y aislada, comparándolos con algún estándar abstracto de salud. El cuerpo funciona en contexto. Y el contexto importa enormemente cuando hablamos de inflamación. Hay personas que comen aguacate de manera incorrecta, verde, cocinado, mal almacenado, en exceso, y no experimentan ningún síntoma notable. Tienen sistemas digestivos robustos, hígados eficientes, microbiotas diversas que pueden manejar el sorbitol extra y los compuestos de oxidación sin drama visible. Son afortunados en ese sentido, aunque a nivel celular probablemente sí están pagando un precio que simplemente no tiene síntomas claros todavía. Luego están las personas para las que estos errores son directamente problemáticos. Personas con síndrome de intestino irritable o colon irritable, para quienes el sorbitol del aguacate verde actúa como un detonador inmediato de síntomas. Personas con hígado graso no alcohólico, para quienes añadir grasas oxidadas a la dieta es como añadir trabajo a un equipo que ya está sobreocupado. Personas con enfermedades autoinmunes como lupus, psoriasis, artritis reumatoide, para quienes cualquier estímulo proinflamatorio adicional puede traducirse en un brote. Personas con sensibilidad a los FODMAPs, que son azúcares de cadena corta que fermentan rápidamente en el colon, y dentro de los cuales el sorbitol es uno de los más problemáticos. Para estas personas, el aguacate inmaduro no es simplemente subóptimo, es un problema real que está saboteando activamente su calidad de vida. ¿Y qué hay de las personas que están en un rango intermedio? Las que no tienen diagnósticos específicos pero que se sienten crónicamente inflamadas, con energía irregular, con digestiones lentas, con esa sensación de no estar del todo bien sin poder identificar exactamente por qué. Para estas personas, que probablemente son la mayoría de quienes están viendo esto, ajustar la manera en que consumen el aguacate puede ser uno de esos cambios pequeños que generan un impacto notablemente mayor de lo esperado. No porque el aguacate sea la raíz de todos sus problemas, sino porque cuando eliminas una fuente constante de inflamación de bajo grado, el sistema tiene más recursos para manejar todo lo demás. Hablemos ahora de las porciones, porque esto es otro territorio en el que la cultura del bienestar ha creado algunos conceptos erróneos peligrosos. El aguacate es un alimento denso en nutrientes, pero también en calorías. Un aguacate mediano completo contiene entre 250 y 300 calorías. Para alguien que está intentando manejar su peso corporal o su ingesta calórica total, esto es información relevante. Pero el problema que más me interesa discutir hoy no es el de las calorías, sino el de la fibra. Un aguacate completo contiene aproximadamente 10 gramos de fibra. Eso suena positivo, porque la fibra es esencial para la salud intestinal, para la regulación del tránsito, para alimentar las bacterias beneficiosas del colon. El problema es que 10 gramos de fibra en una sola porción es una cantidad significativa para muchos sistemas digestivos, especialmente si esa persona no tiene una dieta habitualmente rica en fibra. Si el cuerpo no está adaptado, esa carga de fibra de golpe no se traduce en beneficio intestinal. Se traduce en distensión, en gases, en una forma de inflamación que los gastroenterólogos llaman inflamación mecánica, que es exactamente lo que suena. El intestino literalmente distendido por el volumen de gas producido por la fermentación de esa fibra. La recomendación más racional desde el punto de vista nutricional es consumir entre 1/4 y 1/3 de aguacate por porción. No media, no uno entero, 1/4 o 1/3. Esa cantidad aporta suficiente ácido oleico para activar los receptores antiinflamatorios, suficiente vitamina E para proteger las membranas celulares, suficiente fibra para alimentar la microbiota sin sobrecargar el sistema, suficiente potasio para apoyar la función cardiovascular, sin los efectos negativos que vienen de excederse. Si esto te suena restrictivo, considera esto. En los países mediterráneos donde el aguacate se consume de manera tradicional y se asocia con los mejores indicadores de salud cardiovascular y longevidad, no se come aguacate como plato principal. Se usa como condimento, como complemento, como lo que es biológicamente, un fruto graso y denso diseñado por la naturaleza para ser consumido en pequeñas cantidades. 1/4 de aguacate en una ensalada, 1/3 en una tostada, unas rodajas como acompañamiento de proteína. Esas son las formas en que este alimento brillaba antes de que las redes sociales convirtieran el aguacate bowl en un plato donde se consume una pieza entera de una sentada. Ahora quiero ir un paso más allá y hablarte de algo que está en la intersección entre el aguacate y la inflamación sistémica.
que es el concepto de la sincronización, de cuándo comes el aguacate, no solo cómo lo comes. Esto es un área emergente de investigación que todavía no tiene suficiente evidencia en humanos para hacer afirmaciones definitivas, pero que tiene fundamentos teóricos sólidos que vale la pena comprender. Las grasas saludables como el ácido oleico del aguacate tienen un efecto modulador sobre las señales inflamatorias que ocurre principalmente a través de dos vías. La primera es la vía directa, donde el ácido oleico se incorpora a las membranas celulares y modifica su composición lipídica, haciéndolas menos reactivas a estímulos proinflamatorios. Esta incorporación ocurre en el largo plazo, a lo largo de semanas y meses de consumo regular. La segunda vía es más inmediata. El ácido oleico activa receptores específicos en el intestino y en el sistema nervioso que generan señales antiinflamatorias y de saciedad en cuestión de horas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que consumir aguacate junto con otros alimentos inflamatorios no cancela el daño de esos otros alimentos. Esa es una simplificación errónea que mucha gente hace. Pensar que añadir aguacate a una hamburguesa procesada de alguna manera neutraliza la inflamación generada por la hamburguesa. No funciona así. Los efectos antiinflamatorios del ácido oleico son reales pero no son mágicos. Trabajan mejor cuando el contexto dietético global es también antiinflamatorio. Cuando el aguacate es parte de un patrón de alimentación que incluye abundantes vegetales, proteínas de calidad, fibra diversificada y mínimos ultraprocesados, también significa que el momento del día en que consumes el aguacate puede tener relevancia. Consumido en la mañana, el ácido oleico puede proporcionar una fuente de energía estable y contribuir a la síntesis de neurotransmisores como la serotonina durante las horas más activas del día. Consumido en la noche, las grasas tienen más tiempo para ser absorbidas y metabolizadas durante el sueño, cuando muchos procesos reparativos del organismo ocurren. Ninguno de estos momentos es intrínsecamente superior al otro, pero puede ser relevante para personas con condiciones metabólicas específicas. Si tienes resistencia a la insulina, por ejemplo, consumir fuentes de grasa más concentradas en la primera mitad del día y reducirlas hacia la noche puede ser una estrategia válida. Quiero hablar ahora de una combinación específica que creo que merece atención especial porque está en el centro de muchas de las tendencias de alimentación saludable más populares. Me refiero al aguacate con tostada de pan integral, o con cualquier cereal. Esta combinación se ha convertido casi en el símbolo del desayuno saludable moderno, y en el contexto correcto, con pan de fermentación lenta real, de masa madre, con un aguacate perfectamente maduro, con la porción adecuada, es genuinamente una buena elección nutricional. El ácido oleico del aguacate ralentiza la absorción de los carbohidratos del pan, moderando el pico glucémico. La fibra de ambos alimentos alimenta diversas comunidades de bacterias en el microbioma. Es una combinación sinérgica que tiene sentido. Pero cuando esa tostada es de pan industrial, con aditivos, emulsificantes y conservantes que afectan la microbiota intestinal, cuando el aguacate está demasiado verde o fue almacenado mal, cuando la porción es excesiva, cuando se consume deprisa, sin masticar bien, en medio de una mañana de estrés elevado, que es el estado en que la mayoría consume el desayuno, entonces esa supuesta combinación saludable se vuelve una carga digestiva significativa. La masticación importa, dicho sea de paso. El aguacate debe masticarse bien para que las enzimas salivares inicien la emulsificación de las grasas antes de que lleguen al intestino. Ingerirlo rápidamente significa un bolo alimenticio más difícil de descomponer, mayor trabajo para el páncreas y una absorción menos eficiente. Hay algo que quiero decirte con toda la claridad del mundo antes de seguir avanzando, porque no quiero que llegues al final de este contenido con la idea de que el aguacate es un enemigo. El aguacate consumido en el momento correcto de madurez, en la cantidad correcta, de la manera correcta, sin someterlo al calor y con un almacenamiento adecuado, es uno de los alimentos más valiosos que puedes incorporar a tu dieta. Los estudios sobre sus efectos en la salud cardiovascular son extraordinariamente consistentes. Metaanálisis de múltiples estudios clínicos han demostrado que el consumo regular de aguacate reduce los niveles de LDL oxidado, que es el tipo de colesterol que realmente daña las arterias. Ha demostrado mejorar la elasticidad endotelial, que es la capacidad de los vasos sanguíneos de expandirse y contraerse apropiadamente. Ha demostrado reducir marcadores de inflamación sistémica como la proteína C reactiva en personas con riesgo cardiovascular. La vitamina E del aguacate es un antioxidante liposoluble que actúa dentro de las membranas celulares, protegiendo las grasas estructurales de tus células del daño oxidativo. El potasio del aguacate, del que hay más que en un plátano, es fundamental para la regulación de la presión arterial y para la función nerviosa y muscular. El folato del aguacate es esencial para la síntesis de ADN y la prevención de defectos del tubo neural durante el embarazo. Los fitoesteroles reducen la absorción intestinal de colesterol dietético.
Los carotenoides como la luteína y la zeaxantina protegen la retina del daño por luz azul. Este alimento, cuando se respeta su naturaleza, cuando se trata con el cuidado que merece su delicada composición química, es una herramienta de salud poderosa. El problema nunca fue el aguacate. El problema fue siempre la distancia entre lo que el aguacate puede hacer y la forma en que habitualmente lo tratamos. Déjame ahora darte un marco práctico, concreto, aplicable desde hoy, para transformar completamente tu relación con este alimento. Llámalo si quieres el protocolo del aguacate consciente. No porque sea complicado, sino porque requiere que le prestes atención donde antes actuabas en piloto automático. El primer principio es lo que puedo llamar el principio de la integridad estructural. El aguacate es un alimento diseñado para ser consumido en su estado natural, sin transformación por calor. Si quieres añadirlo a un plato caliente, hazlo en el último momento, fuera del fuego, dejando que el calor residual del plato lo temple ligeramente. Una sopa de verduras es mucho mejor con medio aguacate maduro cortado y añadido al plato justo antes de servir que con el aguacate horneado dentro de la sopa. El sabor es mejor, la textura es mejor, y los nutrientes están intactos. Lo mismo aplica para cualquier plato. El aguacate va al final, siempre al final. El segundo principio es el principio de la madurez soberana. Nunca más comerás un aguacate que no esté en su punto óptimo de madurez. Aprenderás a comprar con anticipación, a madurar aguacates en bolsa de papel cuando sea necesario, a refrigerar solo cuando estén perfectamente maduros para extender ese punto óptimo 1 o 2 días máximo. Un aguacate maduro en la nevera frena su maduración pero no la detiene. Úsalo dentro de los 2 días siguientes a haberlo refrigerado. El tercer principio es el principio de la protección oxidativa. Si vas a guardar medio aguacate, protégelo del oxígeno de la manera más completa posible. Film de plástico adherido directamente sobre la superficie cortada sin dejar burbujas de aire. O mejor aún, conviértelo inmediatamente en guacamole con limón y guárdalo así. El ácido cítrico del limón es un quelante natural que se une a los iones metálicos que catalizan la oxidación enzimática, ralentizando el pardeamiento de manera significativamente más efectiva que el hueso. El cuarto principio es el principio de la moderación calibrada. 1/4 o 1/3 de aguacate es una porción, no una restricción, una porción. Es la cantidad en la que los beneficios máximos se obtienen con la menor carga para el sistema digestivo. Si quieres más aguacate en tu vida, distribúyelo a lo largo del día o de la semana. No concéntralo en una sola comida. El quinto principio es el principio del contexto antiinflamatorio. El aguacate brilla más cuando el resto de lo que comes también apoya la salud. No como un parche antiinflamatorio sobre una dieta proinflamatoria, sino como un componente de un patrón alimentario coherente. Vegetales de colores variados, proteínas de calidad, legumbres, aceite de oliva virgen extra, nueces y semillas, poca azúcar añadida, poco procesado. En ese contexto, el aguacate potencia y es potenciado. Fuera de ese contexto, hace lo que puede, pero tiene un límite. Quiero cerrar con algo que creo que es fundamental y que rara vez se dice en el mundo del contenido de nutrición. La información nutricional por sí sola no cambia hábitos. Lo que cambia hábitos es entender el porqué detrás de cada recomendación de manera lo suficientemente profunda y visceral como para que se convierta en algo que tiene sentido para ti en lugar de algo que tienes que esforzarte por recordar. Espero que después de todo lo que hemos explorado hoy ya no tengas que esforzarte por recordar que no debes cocinar el aguacate, porque ahora entiendes exactamente qué le pasa a sus grasas cuando se someten al calor. Ya no tendrás que esforzarte por recordar que debes esperar a que madure, porque ahora sabes exactamente qué te hace el sorbitol en el colon. Ya no tendrás que esforzarte por recordar protegerlo del oxígeno, porque ahora puedes visualizar ese proceso de oxidación lipídica transformando lo que debería ser medicina en lo que termina siendo carga. El conocimiento real, el que entra a nivel mecanístico y no solo a nivel de reglas, es el que transforma de verdad. Y eso es exactamente lo que intentamos construir aquí. No listas de lo que debes y no debes comer, sino la comprensión profunda de por qué. Porque cuando entiendes el por qué, el qué se convierte en consecuencia natural. Cada elección que haces en tu cocina es una instrucción bioquímica que le das a tu cuerpo. No de manera metafórica, literalmente. Los compuestos que ingieres se convierten en señales para tus genes, en bloques de construcción para tus membranas celulares, en combustible para tus mitocondrias, en moduladores de tu sistema inmune. El aguacate, tratado con el respeto que su composición química merece, lleva instrucciones de sanación, de reducción de inflamación, de apoyo cardiovascular, de nutrición cerebral. El aguacate maltratado, cocinado, verde, oxidado, consumido en exceso, lleva instrucciones que van en sentido contrario. La próxima vez que veas un vídeo viral de alguien horneando aguacate relleno y presentándolo como la opción saludable, espero que recuerdes exactamente qué le está pasando a las grasas monoinsaturadas de ese aguacate dentro del horno. Y espero que esa imagen sea lo suficientemente clara en tu mente como para que elijas diferente.
No porque alguien te lo haya dicho, sino porque lo entiendes. Tu salud no es una tendencia. No caduca en 6 meses cuando llegue la próxima moda alimentaria. Es el sistema más sofisticado y precioso que posees, y merece que tomes decisiones informadas sobre lo que introduces en él. El aguacate, ese fruto extraordinario que la naturaleza tardó millones de años en desarrollar, merece que lo trates con la misma consideración, en su estado natural, en su momento de madurez perfecta, en la porción que tu cuerpo puede aprovechar sin sobrecarga. Eso es todo lo que necesita para ser exactamente lo que siempre prometió ser, uno de los aliados más poderosos de tu salud, de tu vitalidad y de tu capacidad de envejecer con